hermanos, otra vez para continuar con el estudio, por favor, en nombre del Señor. Gracias, Padre, ayúdanos. En tus manos nos ponemos, Señor. Oramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Dios, en nombre de Cristo. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hay Cristo. Una vez más vamos a reiniciar donde nos quedamos. Y nos quedamos precisamente en estas, el escrito que está ahí en la pantalla, que dice que pueden influir muchas cosas, hermanas, muchos factores, para que un hermano o una hermana no reciba la promesa del Espíritu Santo. Como decía, podemos caer en confusión de la Escritura. Pensamos en ya tener la promesa, caemos en el conformismo, perdemos el enfoque de nuestra necesidad. Y algo muy importante es de que nos ponemos en situaciones comprometedoras. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos nosotros ponernos en situaciones comprometedoras? Hay muchas, hermanos, paz de Cristo. Aquí sí les voy a pedir que estén un poquito atentos. Hay muchas situaciones que nos comprometen a nosotros. Por ahí dicen, no hagas algo bien que parezca mal, ni algo mal que parezca bien. Bueno, hay situaciones comprometedoras. Y les voy a decir una muy común, Padre Cristo, muy común que sucede en la iglesia gentil de Cristo en general. Y en esto estoy hablando de jóvenes, dorcas, varones, donde sucede esta situación comprometedora, porque la Escritura nos dice que el entendido, ¿qué hace? Ve el peligro y huye. Y si usted va, hermano, hermanita, si usted va a la estufa y mira el fuego, ahí si tiene estufa de gas, y si es de eléctrica también, ahí va a ver lo rojito, y si lo toca, ¿qué sucede? Se quema, ¿verdad? Si está muy cerquititas ahí, se quema, ¿verdad? Bueno, ¿qué situaciones pueden ser comprometedoras? ¿Quién me puede nombrar una? Una nomás. Yo les voy a nombrar tres, pero quiero que me nombren una a alguien. Una situación que me compromete, que estoy cerca del fuego, y cuando uno está cerca del fuego se puede quemar. El cine, ese es uno, hermanos. Pero ¿qué tiene de malo el cine? ¿O qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo el cine? Es que no vamos al cine a hacer lo que las demás gentes hacen. Vamos al cine solamente a ver la película. Bueno, entonces te metes a una cantina, no vas a tomar, te tomas una coca. ¿Se está fijando? Entonces, hace Cristo, especialmente a los jóvenes. Si el cine nos compromete, hermanos, pero si usted piensa que no lo compromete porque no va a hacer lo que las demás personas van a hacer, o sea, estamos acercándonos al fuego. Esa es una situación que nos puede impedir recibir la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pero es que no es malo el cine. Bueno, vaya a la cantina, tómese una coca, ahí entre toda la gente que está ahí, en esos lugares, porque usted no va a tomar, usted va a tomarse un refresco solamente, una soda. Entonces está exagerando el hermano Eri. Váyase a un baile, que al cabo usted no va a bailar, usted no va a ir a ver, o quizás entró ahí al baile porque ahí estaban vendiendo unos taquitos muy ricos. ¿Sí se dan cuenta? El entendido ve el peligro y huye, hermanos. No debemos nosotros de ponernos donde el enemigo puede atacarnos con más facilidad, y debemos de ser sinceros. Las situaciones comprometedoras nosotros las propiciamos. Amén. Porque ¿quién me está mandando al cine, al baile, a la cantina? Pero lo hago porque yo quiero hacerlo. Entonces yo me estoy poniendo en el peligro. ¿Sí se entiende? Niñas,
¿Sí se entiende? O sea, yo me estoy poniendo al peligro, pero hermano, el cine no tiene nada de malo. ¿Cómo no? Tiene todo de malo, hermano. Lo que pasa es que ustedes, o todo, y dije en general la iglesia, no lo hemos entendido, no lo hemos alcanzado a visualizar lo que tiene. Porque cuando llega la pregunta, hermano, dígame qué tiene del cine, porque usted habla mucho de eso, pero ya llegan con una barrera aquí, que si les empiezo uno a decir las situaciones en las cuales se están exponiendo, no le van a entender a uno, porque las palabras se están topando en aquella pared invisible que está ahí, que las está rechazando todas. Entonces, si no tienen nada malo el cine, o váyanse a la cantina, pueden ir al baile, a un cabaret, al teatro, y podemos mencionar un montón de situaciones, hermanos, que el Hijo de Dios no debe, dice, prestar sus miembros para iniquidad. Amén. Entonces, eso sería una situación comprometedora que estaría impidiéndonos a nosotros recibir la promesa, el don del Espíritu Santo. Bueno, dice aquí en el que sigue, dice, y no contristéis, fíjese bien, al Espíritu Santo de Dios, en el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Qué está entendiendo usted con esta escritura? ¿Qué puede entender? Si alguien pudiera contestarme, ¿qué puede entender en esta escritura? ¿Nadie? Se lo dejo de tarea. No, pues, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. O sea, hace que el Espíritu Santo se puede constritar, se puede entristecer, puede haber separación del hombre con el Señor. Y debemos de tener mucho cuidado cuando nos ponemos en situaciones comprometedoras como en estas que mencioné, porque esas situaciones, hermanos, son las que nos pueden llevar al fracaso. Ay, Cristo. Todas esas situaciones que nosotros, por eso les digo, a veces pensamos que hacemos algo bien cuando lo estamos haciendo mal, o viceversa. Lo hacemos mal, pero nosotros creemos que está bien. O a lo mejor lo hacemos mal porque pensamos que está mal, pero como no nos importa, caemos en el conformismo. Ya nos dijeron, nos han dicho infinidad de veces los hermanos que no se puede ir a esos lugares, pero pues últimamente ni me están mirando. Hermanos, ese es un impedimento para que usted reciba la prenda gloriosa del Espíritu Santo. Porque ya no solamente está contristando a la virtud, al don de Dios, al Señor, sino que le está añadiendo todo al mismo Señor de la gloria, hermanos. Usted está contristándose usted mismo, está rechazando y le está diciendo al Señor, es que no lo quiero, últimamente no lo quiero. ¿Para qué lo quiero? Yo mejor me voy allá al baile, esas cosas que mencioné. Tengamos mucho cuidado, hermanos, Padre de Cristo, jóvenes. Todas estas cosas, el entendido ve peligro y huye. Así de sencillo. No debemos de acercarnos a donde está el fuego, porque ese fuego nos puede quemar. Dice aquí, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que sus viudas, quiero que entiendan muy bien este texto que les estoy leyendo, que eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Dice que Pedro bautizó al principio, ¿cuántos? 5,000. ¿Sí? 3,000, fueron 8,000 en un principio. Y ellos estaban reunidos, y dice que iba creciendo el número. Y todos, o al menos la mayoría, ya todos bautizados, de todos los que estaban ahí, hermanos. Y dicen que buscaron 7 varones, ¿llenos de qué? Sabiduría, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Para ponerlos ¿a dónde? Para mandarlos a predicar la palabra.
para servir la mesa. Para eso, fíjese bien, ellos se bautizaron porque creyeron en quién, en Cristo, en Jesús. Quedamos que iba a haber valentía para responder. Respondan, hermanas, por favor. Ellos se bautizaron creyendo en Jesús, o sea, que tenían el Espíritu de Dios. Pero Pedro le está diciendo: busquemos 7 varones llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura, hermano, hermana, esa llenura es la que nosotros queremos que tú estés buscando. Esa llenura queremos que tú estés pidiéndola día tras día al Señor. Esa llenura que tú le estés diciendo al Señor que la estás queriendo. ¿Por qué la estás queriendo? ¿Para qué la estás queriendo? Bueno, hay otro factor todavía muy importante, hermanos, en lo que ya mencionamos, el primero de ahí, que decía que podemos tomar la escritura equivocadamente. Bueno, y hay una escritura que es muy normal, hermanos, que nos la estén diciendo, en la cual nosotros nos equivocamos. Y yo quiero que lean esa escritura. Dice: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual desde que creísteis fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don, recibiréis la promesa, dice el Señor, el don del Espíritu Santo. A esa promesa en Hechos 2:38 el apóstol San Pablo se está refiriendo aquí en Efesios 1:13. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a pedir el Espíritu Santo si aquí dice que ya lo tenemos? Porque así dice o no dice así. ¿Están leyendo conmigo? ¿Verdad que así dice? Ahí dice: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste, desde que fuiste bautizados, desde ese día donde se les aplicó la palabra, desde ese día donde se les impuso las manos, desde ese día donde ustedes creyeron, fueron bautizados y dijeron: yo quiero recibir al Señor, dice, desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pues nosotros también fuimos bautizados, ¿verdad? Pero entonces, ¿será que nos confundimos aquí? ¿O alguien podría darme una explicación de ello? Aquí de las jovencitas, de los jóvenes. Fíjese bien, tenemos que entender a quién se está dirigiendo Pablo y tenemos que comparar la escritura. O sea, ¿a quién está hablando Pablo en Efesios? ¿Nos estará hablando a nosotros? ¿Usted qué cree? Hermano joven, jovencito varón, en Efesios 1, cuando Pablo se está refiriendo a esto, ¿nos está hablando a nosotros? No. ¿Usted qué dice, varón? ¿Nos está hablando a nosotros? ¿Nos está hablando a nosotros? ¿Verdad que no? No nos está hablando a nosotros, hermano. Ciertamente, desde que creímos nosotros, nos estamos entregando al Señor y tratando de que el Señor, nos estamos buscando el Espíritu Santo. Estamos buscando la virtud gloriosa, el sello que el Señor tiene para acá, la estampa que pone el Señor. Dice, fíjese bien a quién estaba hablando. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andando a las regiones superiores, vino a Éfeso. La escritura anterior decía Efesios 1:13, ¿sí se acuerdan? En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Más atrásito de esa escritura, en ese mismo capítulo, dice, hermanos, fíjense bien cómo está hablando. Desde el versículo, bueno, vamos a leer, voy a leer desde el
versículo 12, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual, o sea, en Cristo, esperaste también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que sí es fundamental en nuestra vida. Entonces dijimos que decían Hechos: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andando a las regiones superiores, ¿vino a dónde? Se lo recalqué de otro color todavía, mire. ¿A dónde vino Pablo? Niñas, ¿a dónde vino Pablo? ¿Cómo le decía Cantinflas? A Éfeso. Ahí vino Pablo. A Éfeso. Amén. Bueno, y dice: y hallando ciertos discípulos, díjoles, hermanos, y llegó Pablo con aquella bien ¿cómo se dice? Bien delicadamente. Llegó Pablo y le dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Bien delicado Pablo para hablar. Hermano, Pablo no andaba con esas cosas, con niñerías. A veces alguien hasta se siente porque le dicen: hermano, ¿recibió el Espíritu Santo? Pues ni que no fuera de Dios. No, si eres del Señor. Porque quiero ver si recibiste el Espíritu Santo. O necesitamos hablar de otra manera. Si Pablo lo está diciendo ahí, dice: haber recibido el Espíritu Santo desde que creíste. O sea, los está cuestionando. Delicadamente, ásperamente, como sea, pero los está cuestionando. No debe ninguno de sentirse porque alguien le pregunta si recibió la promesa del Espíritu Santo. Porque no es una ofensa, hermanos. Si yo le pregunto: muchachita, jovencita, Padre Cristo, ¿recibió la promesa del Espíritu Santo? Y me dice ella: no la he recibido, hermano. Bueno, mija, vamos a hablar, te voy a ayudar. Hermano, nuestro deseo es que todos la reciban. Y si a veces llegamos y le preguntamos a alguien, es porque queremos orar por ustedes, para que la reciban, para que el Señor moldee sus vidas a mejor todavía. Porque ya fueron bautizados, es cierto, pero se requiere el conocimiento, se requiere la virtud, se requiere ser lleno de esa potencia para que firmemente podamos, hermanos, entonces sí, entablar aquella conversación que es necesaria. Y entonces sí, el Espíritu Santo nos guiará ¿hacia dónde? A toda verdad y a toda justicia. Entonces sí, ya tengo el Espíritu Santo y el hermano me dijo que no puedo ir al cine. Pues le voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque está buscando mi bien. Amén. El hermano está buscando mi bien. No lo vamos a mandar al matadero. Ni somos exagerados tampoco, hermanos. No es exageración, muchos así lo piensan, pero es por lo mismo. No se recibe la promesa del Espíritu Santo y toma las cosas a la ligera. Y hay rebeldía en la vida de cada uno de nosotros en ocasiones, porque como no lo entendemos, no lo aceptamos, tenemos esa barrera inquebrantable ahí, que nadie puede traspasar ahí. Si no traspasa el Señor, ¿cómo vamos a traspasar nosotros? Hermanos, el Señor va a entrar hasta donde usted lo deje entrar. Acuérdense bien de eso. El Señor va a entrar hasta donde usted lo deje. Y si usted no lo deja entrar más que se tope el Señor en esa cortina, acuérdese que el diablo también entra hasta donde usted lo deje entrar. Y se va a pasar hasta el último rincón de la recámara si usted lo deja. Y ese es el peligro que nosotros deseamos quitarles a ustedes. Bueno, sigue diciendo. Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí en ese momento, ¿me están entendiendo? Ahí en ese momento dice: oído que fueron estos. No hubo un lapso de tiempo, hermano. Fue allí en ese momento cuando Pablo estaba hablando con ellos. ¿En qué son bautizados? Pablo empezó a hablarles, hermanos, a ellos ahí. Y dice que ahí creyeron ellos.
Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles puesto las manos Pablo, allí en ese momento, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Niñas. Entonces, son los apóstoles, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba a las regiones, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos. O sea, estos discípulos de Éfeso son a los que Pablo se está dirigiendo en el capítulo 1 de los Efesios. Ellos oyeron la palabra ahí, Pablo se las estaba explicando. Amén. Creyeron ahí, fueron bautizados ahí. Pablo oró por ellos, inmediatamente recibieron la promesa del Espíritu Santo. Ya se fijó que no nos está hablando a nosotros ahí, porque hay quien lo recibe antes de ser bautizado, hay quien lo recibe cuando está siendo bautizado, y hay quien lo recibimos después. Pero para todo influyen muchas cosas, muchas. Bueno, vamos a ver este que sigue. Dice, aquí claramente podemos ver que Pablo les pregunta deliberadamente a los discípulos de Éfeso si habían recibido el Espíritu Santo. Si fuera de otra manera, Pablo no lo hubiera preguntado, ya que claramente podemos notar que Pablo pensaba que estaban bien bautizados. Yo creo que Pablo pensaba que ellos estaban bien bautizados. De otra manera no les hubiera preguntado si recibieron la promesa. Amén. ¿Sí se puede entender eso? Bueno, después de que Pablo les habla, dice que creyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después Pablo oró por ellos y recibieron lo que estamos queriendo que tú, mi hermano, mi hermana, recibas. Eso es lo que ellos recibieron. Bueno, ya entendemos entonces que si tomamos la escritura de los Efesios equivocadamente, vamos a pensar que nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Porque la leemos superficialmente. O sea, la leemos, no la escudriñamos. Y la palabra dice escudriñar las escrituras. Amén. No las lean, escudriñelas. Que sea la misma palabra quien te lea a ti. ¿Sabe cómo uno sabe cuando la palabra lo está leyendo? Cuando le está redarguyendo, cuando le está haciendo notar a usted cuando está en el error. La palabra lo lee a usted. Y eso es lo que queremos, que la palabra nos lea a nosotros. Yo quiero que la palabra del Dios escudriñe mi vida. ¿Para qué? Para que la corrija, mi hermano. Para que la corrija. No que la lea, porque lo que se lee se olvida. Y lo que se escudriña se aprende. Amén. ¿Sí lo creen? Lo que se lee se olvida, porque nada más se leyó. Es un espejismo, es algo fugaz, pasajero. Pero lo que se escudriña, usted le va a agarrar y va a abrir su Biblia y la va a leer. Ah, caray, ¿por qué me quiere decir? Y la va a volver a leer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y tantas veces, hermanos, que se le quedó grabada aquí. A momento, usted ya no va a necesitar ni siquiera que, oye, ¿dónde dice tal? No, pues en fulana parte, pues si la tiene bien grabada aquí. Eso es lo bonito. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, ahora, ¿cómo supo Pablo que aquellas personas, esos discípulos de Éfeso, habían recibido la promesa? ¿Quién sabe? ¿Cómo se dio cuenta Pablo de que recibieron el Espíritu Santo? ¿Y sabes? ¿Sabes? ¿No? ¿Tú sí sabes? ¿Usted, hermanita, sabe? ¿Y usted? ¿Alguna de mis hermanas allá atrás? ¿Cómo se dio cuenta Pablo de que ellos recibieron la promesa? Mire lo que dice ahí. La señal que siempre acompaña el bautizo del Espíritu Santo y fuego es la señal de hablar en lenguas. Para que Pablo se diera cuenta que los discípulos de Éfeso habían recibido el Espíritu Santo, ellos tenían que haber hablado lenguas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo lo supieron los discípulos que había caído el Espíritu Santo sobre todos? Pero bueno, fíjese bien, hermanos, aquí en la casa de Cornelio dice que
en la casa de Cornelio también el Espíritu Santo cayó sobre todos los que hay en el Semur. ¿Por qué? Ahí está el rojo. Porque los oían que hablaban en lenguas. Y Pedro los manda a bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Es muy importante. Porque les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Bueno, fíjese bien. Hechos 10, 42 al 48 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Están conmigo o estoy hablando de otros? ¿Qué sucede? Fíjese muy bien, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro los manda a bautizar. ¿Puede alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados? Estos que también han recibido el Espíritu Santo, al igual que nosotros. ¿Se da cuenta? Ellos lo recibieron antes de bautizarse. Bueno, entonces, pero existen muchos factores, hermanos, para que no se reciba la promesa. Los apóstoles, hermanos, también recibieron la promesa. Ellos ya eran bautizados, hermanos, antes de que el Señor se fuera. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Ellos ya eran bautizados. Y hermanos, ellos tenían que recibir la promesa. Acuérdense que el Señor sopló y les dijo tomar el Espíritu. ¿Sí? Bueno, pero el Señor ahí estaba. El Señor ya había ascendido cuando el día del Pentecostés. Fíjese bien lo que sucedió en ese día. Como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lenguas repartidas como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos. ¿Y fueron todos qué? Dice, hermano. O sea, y vamos a seguir trayendo escrituras que dicen que estaban llenos del Espíritu Santo y ya habían sido bautizados. Pero estaban ahí siendo llenos del Espíritu Santo y con anterioridad habían sido bautizados. O sea que es necesario, hermanos, la promesa del Espíritu Santo. Es necesario tener esa virtud, bendito sea el nombre de Dios. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, ahora, yo le voy a hacer una aclaración aquí. Esa aclaración, no es lo mismo hablar en lenguas cuando recibimos la promesa que quedar con el don de lenguas. ¿Sí sabía usted eso? Levante la mano quien sabía eso. ¿Usted sabía eso? Nomás uno, aparte del ministerio, nomás uno sabía. Esa nota que está ahí. ¿Se fija, hermano, qué necesidad y qué tan necesario es escudriñar la palabra? Amén. En eso sí están de acuerdo conmigo. Bueno, dice: no es lo mismo hablar en lenguas cuando recibimos la promesa que quedar con el don de lenguas. Muchos han tenido esta experiencia, pero no les queda el hablar en lenguas, porque ese es un don de Dios que da a quien le place. Ven, hermanos, pero para saber que alguna de ustedes recibió la promesa, necesitaba haber sucedido que hablen en lenguas, aunque no tengan el don de lenguas, porque ese no es el don, esa es la manifestación. El don de lenguas, ¿saben cuál es? El que usted todavía tiene 5, 10, 30 años de bautizada y usted llega y se hinca y pum, de volada está hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque tiene el don.
lo mejor se bautizó y recibió la promesa. Ahí habló lenguas, pero ya no lo ha vuelto a hacer. Pero lo recibió porque habló lenguas. Pero a usted no le quedó el don de lenguas. No a todos les queda el don de lenguas. Ese es un don de Dios que lo reparte el Señor a discreción como Él cree que es menester. Es algo que Dios da. No son cosas que nosotros, hermanos, o las merezcamos. No es que las merezcamos, o no son cosas, hermanos, que